Bueno, hermanos, tenemos un tiempo más para hablar de este libro de Donald Whitney acerca de la espiritualidad. Y el hermano en esta ocasión nos lleva a considerar el Día del Señor y también nuestra responsabilidad como varones en la devoción familiar. Entonces, para iniciar en esta noche, quiero invitarlos a buscar Números capítulo 15, versículos 32 al 36. Números capítulo 15. Versículos 32 al 36. En mis lecturas devocionales recordé este pasaje. Quiero traerlo para que lo consideremos. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Es bastante fuerte la lectura. Obviamente es un pasaje que nos lleva a considerar la importancia que tiene el día de reposo para el Señor y lo que debe ser para nuestras vidas. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice, el alma que pecare, esa morirá. Solo por la obediencia perfecta de Cristo a su ley es que nosotros podemos tener completa paz, completa justicia delante de Dios. Muchas preguntas podrían venir a nosotros de este pasaje en relación a lo que estaba haciendo este hombre y las razones que tuvo para hacer tal cosa. Pero debemos de tener algo claro. Dios no le justificó cualquiera que haya sido la razón que hubiese tenido. Debemos estar seguros que Dios hizo lo justo con ese hombre. Dios no se equivoca. El juez de toda la tierra determinó que ese hombre pecó contra él, violando el cuarto mandamiento. Y esto trajo temor a todo Israel, de que el Señor santifica su día. El hermano Winnie nos va a presentar algunas perspectivas importantes a considerar en lo que es el día del Señor, y yo quise también agregar algunas otras. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 3, dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo fue establecido en la creación. Como sabemos, en 6 días fueron hechas todas las cosas y el día séptimo fue puesto por Dios mismo para ser tomado como un reposo para el hombre. Dios no necesita reposar. Fue hecho a causa del hombre, para que el hombre se gozara en su creador, en las cosas que había hecho, y para que el hombre entendiera que tiene un creador al cual debe adorar. Dios santificó ese día, o sea, lo apartó. Ese es el sentido inicial que tenemos ahí. Él lo separó de los otros días para su adoración. Dios estableció también, en la Biblia nos dice, el día de reposo como un recuerdo perpetuo de su salvación. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 5 versículos 14 y 15. Deuteronomio capítulo 5 versículos 14 y 15. Dice así, voy a leer desde el 13.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, dice, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, no solamente entendemos que fue establecido para que sea guardado para Dios como creador de todas las cosas, que descansemos en ese día, pero también como una muestra, una señal de la salvación que Dios había dado a su pueblo de Egipto. El Señor rescató a su pueblo, lo libertó de sus enemigos y Él le dio completa salvación. Entonces, Dios quiere que su pueblo recuerde que ese día de reposo es un día en el cual deben recordar y apartarlo, considerando la salvación que Él ha traído a los suyos. O sea, el día de reposo entonces también está en el contexto de la salvación. Bien, el día de reposo anunciaba, ese día sábado, tenía el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, perdón, anunciaba que no solamente era algo para Israel, sino también para todos los pueblos en un día futuro. La venida del Mesías anunciaba eso. Vamos a buscar Salmo capítulo 22, versículo 31. Salmo 22, versículo 31. Este es un salmo mesiánico, habla de Cristo. Y dice el versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Este pasaje nos dice entonces que el Señor, cuando Él viniera, haría algo para que todas las naciones, y nosotros ya teníamos como señales de eso, con personas que no eran del pueblo judío y eran adheridas al pueblo judío, como Ruth, un ejemplo, como de muchos otros pueblos también. Pero en este caso, en este versículo nos habla de que había un pueblo que había de alabar a Dios, y no solamente Israel, sino de todas las naciones vendrían a alabar al Señor. Entonces, no sería algo solamente para el pueblo de Israel. Entonces, este día de reposo anunciaba esa alabanza a Cristo que darían muchas naciones. En cuarto lugar, es muy claro que el día de reposo señala la resurrección de Cristo. Cristo resucitó un día domingo. Dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. También les invito a buscar Juan capítulo 20, versículo 26. Juan 20, 26. Dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. 8 días después, porque los judíos contaban el mismo día. Entonces, si usted va contando, da el próximo domingo. El Señor no llegó a ellos un lunes, un martes, sino 8 días después, el domingo. Y esto, el Señor tenía la intención de decirles: este es mi día, es el día en el cual yo llego a ustedes y estoy en medio de ustedes. No fue una casualidad. Se presentó
ante ellos para mostrar esa salvación que él había logrado para ellos, cómo había logrado la paz para su pueblo. Otro punto importante es la llegada del Espíritu Santo. El Señor había prometido que su Espíritu Santo vendría de forma permanente como el consolador a su pueblo. Y ellos debían esperar esa promesa. Y eso vino en el día de Pentecostés. También es llamada la fiesta de las semanas, porque es interesante, son 7 semanas o 7, se cuentan 7 sábados desde la fiesta de la cosecha o de las gavillas, y entonces el domingo siguiente, terminando la última, el día siguiente, terminando la última semana, eso sí era domingo. Por eso se le llama Pentecostés, 50 días se contaba, eran 50 días. 7 semanas y el día siguiente que caía domingo. Y Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vea que el día domingo estaban todos unánimes juntos. No era una casualidad, el pueblo de Dios estaba reunido. Y llegó entonces el Espíritu Santo con poder para que Pedro hablara acerca de Cristo, un mensaje cristocéntrico. Y ese día muchas conversiones hubieron. Ese día hubo bautismo. Ese día la iglesia de Cristo fue establecida de forma formal. Y eso no significa que no hubiera pueblo de Dios, sino que no hubiera una iglesia, pero a partir de ese momento ya vemos el establecimiento como institución de la iglesia de Cristo. Aquello que el Señor había prometido había llegado a su pueblo para quedarse, el Consolador, para estar con ellos para siempre. Un día domingo. También el testimonio del libro de los Hechos nos muestra que la iglesia de Cristo se comenzó a reunir un día domingo. No hay registros de sábados, de que la iglesia se reuniera sábados. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos que Pablo iba a las sinagogas, y eso era sábado, era porque allí estaban los judíos, no estaban en otro lugar. Entonces, él les predicaba acerca de Cristo, pero la orden a la iglesia de Cristo no era reunirse un sábado, sino un domingo. Dice Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, eso es domingo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, también nos recuerda eso, como el apóstol Pablo lo dice a la iglesia. Voy a leerlo para ustedes. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Y eso cuándo es? El día del Señor, ese día, el domingo. También algo interesante que nosotros tenemos y lo encontramos en el Apocalipsis. El apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos por causa de Cristo, encarcelado, el Señor se presentó a él y dice así, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esa palabra, esa frase del Señor es la misma que se usa con respecto a la cena del Señor. O sea, es el día que le pertenece a él. Y el apóstol Juan no explicó a las iglesias, miren, este día del Señor, no, o sea, todos tenían claro que era el día domingo, era el día del Señor, no era algo diferente. Era el día en que el pueblo de Dios se reunía. Y nosotros llamamos el domingo, el domino, por eso, porque es del Señor, es el significado en latín de esa frase. No fue Constantino, este hombre romano, emperador romano, que estableció el día
que la iglesia se reuniera. Él no fue como algunos creen, ya la iglesia se reunía el día domingo. Hay escritos históricos que muestran claramente que la iglesia del Señor, la iglesia que fue establecida por los apóstoles, por los discípulos de Cristo y los que siguieron a él, se reunían domingo, no sábado, el día del Señor, para orar, para leer las escrituras, para celebrar la cena del Señor. Cristo, con su resurrección, inauguró, con su muerte y resurrección, inauguró el nuevo pacto. El Padre resucitó al Hijo y lo señaló a él como aquel que es Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36. Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36, dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cristo fue exaltado por el Padre como Señor en ese día, en la resurrección. Ese día en el cual su pueblo recibió completa paz, completo perdón, que la obra de Cristo fue consumada. Nos asegura, por tanto, a nosotros completa salvación, una nueva creación, el nuevo pacto inaugurado. Como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si no hay una resurrección, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces no sirve de nada lo que hacemos, pero Cristo resucitó. Además, la resurrección de Cristo señala ese día en el cual se cumplirá esa completa redención para su pueblo. Cuando este cuerpo o aquellos que hayan muerto en Cristo serán resucitados a la semejanza del cuerpo de Cristo, serán transformados. Entonces, el domingo, el día domingo, es un día en el cual el pueblo de Dios vuelve a renovar su fe. El día domingo exaltamos. Si el Padre exaltó al Hijo, ¿cómo su pueblo, su iglesia no le va a exaltar? Ese día exaltamos al Señor. Ese día honramos a Cristo por lo que Él hizo, por su salvación, por su resurrección, por aquel que está sentado a la diestra del Padre, dándonos completa intercesión y mediación, nuestro sacerdote. El día domingo debe celebrarse porque Cristo lo instauró. No, eso no fue algo de los hombres. Cristo mismo lo instauró, como nosotros hemos visto todas estas razones, para que el pueblo de Dios descanse en la obra consumada de Cristo. Nosotros ya no miramos nuestras obras, miramos la obra de Cristo y alabamos esa nueva creación, así como en Génesis se instauró por la creación. Ahora en Cristo hay una nueva creación para su pueblo, en el cual su pueblo se reúne para adorarlo y para servirlo. Cristo, levantado de la muerte, resucitado, vence a sus enemigos, liberto de toda atadura a la muerte. La libertad también entonces es asegurada para su pueblo, porque los que están en Cristo mueren y resucitan a una vida nueva. Una nueva vida se les da. Este día entonces, por lo tanto, no es un día de rutina. Nosotros
hemos visto varias razones por las que tenemos el día domingo. Y bueno, y algunos pueden decir, oh, ¿qué? Ya sé por qué entonces celebramos. Pero no es tan solo por eso, hermanos, sino porque verdaderamente tenemos que considerar si hemos llegado al día domingo con ese entendimiento. Si vamos el día domingo no por una rutina, no porque es parte del horario, porque es parte de lo que habitualmente hacemos. No, sino más allá de eso, vamos allá a renovar nuestra fe, vamos a estar en la presencia de aquel que hizo posible nuestra salvación. Y entonces con gozo preparamos nuestros corazones pensando en todas esas cosas que Cristo resucitó, que nos dio una nueva vida, que nos dio libertad, que está a la diestra del Padre, que con su resurrección nuestra fe tiene todo sentido y no es vana, que sus enemigos fueron derrotados y el pecado vencido. No es una rutina entonces, sino que vamos con todo el sentido para adorar a Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos de pensar? Debemos arrepentirnos de las veces que hemos llegado el día domingo sin una debida preparación de nuestros corazones, sin un verdadero deseo de ir y adorarlo por lo que hizo por su pueblo, por lo que hizo por su amada iglesia, y no comportarnos como aquel hombre que fue a recoger leña en el día de reposo y no le importaron las cosas del Señor. Debemos entonces preparar nuestra mente y corazón, considerando que vamos a asegurar, vamos a adorar a aquel que aseguró nuestra completa salvación, aquel que prometió que enviaría a su Espíritu Santo a su iglesia y está con su iglesia, que vino para iluminar la mente de su pueblo al leer las Escrituras, para llenar el corazón de los predicadores, para que con poder prediquen el Evangelio. Este día alabamos al Cristo resucitado, no es cualquier día. Es el día de alegría, de gozo para su pueblo. No vamos con tristeza, vamos con gozo a reunirnos con la iglesia. Dice Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en el Salmo 118, 24. Entonces es un llamado a gozarnos en su día. Dios lo dispuso para que se haga para edificación de su pueblo, para extender su reino, refrescar nuestras almas y cuerpos en él. El hermano Donald Whitney comenta que en tiempos atrás él usaba parte de la tarde del domingo para vegetar, lo dice así, viendo televisión y otras actividades. Pero el Señor trajo la convicción a su corazón de que no debía ser así, sino que el Señor puso ese día. Es un regalo para restaurar su alma y su cuerpo. Entonces los comenzó a usar para meditar en su palabra, hacer a veces una caminata para meditar en Dios y Él como creador, orar más, leer más, estar con la familia y compartir la palabra del Señor. Y Él dice que esto se volvió realmente un tiempo de gozo. Y Él pregunta, si esto es así ahora, ¿cómo será ese día cuando estemos con el Señor Jesucristo? Lamentablemente, y debemos de reconocer que la cultura, y nos hemos dejado llevar por ese engaño de la cultura del 24/7. Ahora todo es 24/7. Todo tiene que estar funcionando todos los días, pero para el cristiano no es así. Hay un día en que el creyente reposa para descansar en Cristo. El creyente no tiene ese pensamiento, esa visión o esa
cosmovisión, sino que tiene una cosmovisión cristiana del día domingo. El mundo no quiere parar, pero el creyente no piensa así. Paramos, nos detenemos de nuestras obras para considerar la obra de Cristo. Y el mundo va a dar cuenta a Dios por quebrantar el día del Señor. Cada dueño de empresa y todos aquellos que voluntariamente tomaron ese día para sus negocios. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Éxodo 31:17. Por causa de la necesidad y la misericordia, algunos tienen que trabajar el día domingo, dedicarse a labores seculares para alimentar sus familias, pues tal vez no han encontrado un trabajo, un horario que les permita tener el día domingo libre. Y lo quiero decir por mi propia experiencia. Yo pasé por una situación así hace muchos años y fue doloroso para mi alma no poder reunirme un día domingo. Recuerdo en una ocasión, estaba en Guanacaste, muy lejos, como parte del trabajo, y a las 2 de la mañana, un compañero de trabajo me dijo, me voy a devolver a San José. Yo no, él no se había montado el carro, ya yo estaba a la par de él. A las 6 de la mañana estábamos aquí el día domingo y yo con gozo ese día para llegar a la iglesia. Pero también en muchas ocasiones no pude hacerlo y fue de dolor y lo que hice fue orar y pedirle al Señor, Señor, provéeme otro trabajo. Tiempo después el Señor contestó la petición. Y debemos de entender esto. Debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Buscar las cosas del Señor. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Con estos cierres para celebrar el Día del Señor. Y en primer lugar, nuestra actitud no debe ser de tranquilidad. No podemos estar tranquilos con esto. El César no es Señor de la iglesia. No puede haber un conformismo en nuestras almas y tranquilidad al no poder reunirnos. Pienso que hasta son días de persecución, son días que más que un asunto de una pandemia, hay una influencia del maligno para que su iglesia no se reúna, se desanime y Cristo no sea adorado por su pueblo. En tiempos pasados la iglesia buscaba cómo reunirse a pesar de las persecuciones. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Debemos de pedir al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a ser valientes en medio de estos tiempos y que Él sea adorado por su pueblo. Cuando nos reunimos, estamos dando testimonio de la verdad que creemos, adorando al Señor como Él nos mandó, considerando esto. Entonces, debemos de orar más y pedir al Señor un avivamiento para el día domingo, para el día del Señor. También el hermano Winnie nos hace considerar otros aspectos que debemos de tener siempre presentes, que el maligno puede usar. La tecnología no es mala, pero el maligno la puede usar para desviarnos del día del Señor. Entonces, sí puede ser un tropiezo y inclinar nuestro corazón a cosas vanas. Y no debemos de seguir el ejemplo de los impíos siguiendo el rol de vida que ellos tienen. Entonces, hermano, nos impulsa a considerar que en ese día debemos de parar de nuestras actividades domésticas o labores domésticas, hacerlos otro día, no cargarnos con cosas que nos van a alejar de lo que debemos de considerar para el día del Señor. Entonces, que reprogramemos nuestras actividades, vivir ese día sin comercio, sin comprar, sin adquirir cosas, sino que nuestros pensamientos estén en el Señor. También nos habla, como les decía ahora, de la tecnología, estar cuidadosos con respecto a eso, del entretenimiento. Ese día no es para nosotros, es para el Señor. El día anterior, no quedarnos viendo películas, no, esa serie que algunos siguen, cuidarse de esas cosas, están pendientes de redes sociales. Ese día hay que parar, hay que parar. Entonces,
Hay que hacer una agenda para poner lo más importante en nuestra vida, hacer prioridades que muestren que realmente amamos a Dios y que tenemos convicciones bíblicas, ser libre de todas esas cosas para adorar a nuestro Dios. Y así es, somos libres de nuestros enemigos para servir a nuestro Dios. Entonces, algo que Él nos impulsa, hermano Donald, es a reprogramar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras agendas, para que el Señor sea adorado y que como hombres entonces seamos líderes en la adoración, considerando esto, el día domingo en primer lugar. Porque si no somos líderes en eso, ¿cómo vamos a guiar a nuestra familia durante el resto de la semana? Tenemos una responsabilidad como esposos en la adoración familiar. Nosotros recordamos un pasaje que está en Génesis 18-19. Quiero leerlo para ustedes. Estamos prontos a terminar. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este siervo de Dios tenía presente en su vida que él debía guiar a su familia en el camino del Señor. Y ese es un deber que como hombre nosotros tenemos que hacer. El testimonio de siervos de Dios, de hombres de Dios en el pasado, nos muestran que en las casas había una adoración familiar, guiadas muchas veces por los catecismos que les ayudaban o las confesiones, y nosotros tenemos todos esos recursos para hacerlo, pero sin hacer algo muy complicado: leer la Biblia, orar y cantar. Y es algo que ya hemos repetido muchas veces y otra vez se nos vuelve a recordar. Eh, si usted tiene niños pequeños, tal vez la lectura no pueda ser muy extensa. Eh, yo con mis hijas en las noches leo los proverbios. Ahora estamos leyendo los proverbios. En las mañanas con mi esposa, porque yo salgo muy temprano, ya tienen su lectura continua de la Biblia. Y hasta tener una lista de coros, tal vez un himno sea muy extenso. Conforme van creciendo ya se pueden ampliar, ya se pueden leer tal vez capítulos completos. Entonces, debemos de considerar en primer lugar nuestra adoración el día domingo, que nuestros hijos, nuestra esposa vean en nosotros un verdadero deseo de adorar al Señor, que seamos un ejemplo, que transmitemos, que en las futuras generaciones puedan ver en nosotros que realmente no es algo fingido, sino que verdaderamente queremos adorar al Señor. Y eso lo proyectamos a través de la semana, dejando una herencia espiritual para nuestras familias. Que ellos recuerden nuestras oraciones. Hay algunos hasta han hecho agendas o diarios acerca de sus tiempos de devoción, y esto también es algo muy bueno. Algunos hasta tal vez han provisto más para sus familias en libros que pueden leer y biografías, lo cual es también muy bueno. Bueno, hermanos, básicamente es lo que teníamos para esta noche, y quisiera cerrar entonces con una oración. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos permitido estudiar un momento tu palabra y por habernos recordado una vez más la importancia del día domingo, la importancia de reunirnos como pueblo para adorar a tu Hijo Jesucristo, porque adorándolo a Él, te adoramos a ti. Honrándolo a Él, te honramos a ti. Perdónanos, Señor, cuando no hemos preparado nuestros corazones, considerando la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor, considerando la importancia de la resurrección. Llegamos a reunirnos el día domingo con un corazón que está pensando en las cosas de esta vida y no en la obra perfecta de tu Hijo. Así como aquel hombre
que estaba recogiendo leña, pensando en sus cosas. Líbranos, Señor, de un corazón así. Perdónanos, Señor. Nos amparamos a tu Hijo Jesucristo, su perfecta justicia. Que podamos tener un avivamiento en cuanto al día domingo en nuestras vidas, considerando la importancia para nosotros y nuestras familias, pero principalmente para la gloria de tu Hijo, para adorarlo a Él como es debido. Ayúdanos a ser varones valientes, tomando ese deber de guiar a nuestras familias en la adoración, que puedan ver en nosotros un ejemplo verdadero. Se pueda decir como de nosotros, como se dijo Abraham, que él iba a guiar su familia. Te alabamos, Señor, y damos gracias en tu Jesucristo. Amén.